Gracias, señor presidente. Señor Lambán, nosotros hemos venido aquí a hablar de Aragón. Y pensaba que todos íbamos a hacer lo mismo, pero veo que no. Yo le sugeriría al Grupo de Podemos que la próxima vez, si tiene a bien, que especifique un poco más de qué piden la comparecencia, porque, claro, para hablar aquí de las hipotéticas negociaciones que hay en Madrid sobre el próximo gobierno, a mí me parece también muy interesante. Es más, podemos tener una tertulia en cualquier momento en un medio de comunicación o sin medio de comunicación y hablamos de lo que pensamos cada uno, pero claro, venir aquí a que, bueno, escuchemos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que le han dicho. A mí me ha parecido también que era como un romance. Es como si una pareja mal avenida reuniese a la familia extensa de nada más y nada menos que 65 personas más para decirse algunas cosas que se tendrían que decir en la intimidad. Digo yo, que ustedes no se reúnen, que no hablan, no tienen reuniones, no se coordinan. Y entonces estaría ahí la familia extensa escuchando mientras uno le dice al otro, pues es que te veo algo distinto últimamente. Es que parece, lo ha dicho el señor Echenique, le veo algo distinto. En ustedes, algo ha cambiado últimamente. A veces haces cosas que no me gustan mucho y es que además estoy un poco celosa y resulta que pienso que yo no sé si no te vas a ir con otra y además esa otra es muy mala porque es de derechas y entonces va a hacer esto y lo otro y aquello y lo demás allá. Eso es, y en vez de la familia extensa, los otros 65 que están así como un poco alucinados, pues al final, oye, apañaos vosotros, porque además la conclusión después de todo eso es que se quieren mucho y que van a seguir juntos pase lo que pase. Con lo cual, ¿qué hacemos todos los demás aquí, si me permite, cariñosamente, que también somos cariñosos, perdiendo el tiempo? Porque nos parece que lo que tenemos que hacer y para lo que nos han elegido los aragoneses para que vengamos aquí a hablar de los problemas que tiene la sociedad aragonesa, a resolver esos problemas, a poner encima de la mesa soluciones, propuestas, y yo no he oído absolutamente ninguna. Es que no he oído sus propuestas cuáles son, ninguna, no he oído ninguna propuesta, sino solamente aquí, como si fuese una tertulia, a ver de lo que hablan o dejan de hablar en Madrid, que claro que nos preocupa porque también nosotros queremos tener un buen gobierno. A lo mejor no tenemos el mismo concepto. En cualquier caso, me parece un atrevimiento por su parte, por el Grupo de Podemos, sí, es una gran virtud para muchas cosas en la vida, que vengan aquí a hacer esta comparecencia, porque si nos circunscribimos a Aragón y le preguntan al presidente cuáles van a ser las políticas de progreso para esta comunidad autónoma, acabamos de aprobar un presupuesto, acaban de aprobar un presupuesto. Por tanto, sus políticas de progreso son las que han plasmado en el presupuesto. Y para nosotros, lejos de ser de progreso, lo que son es de receso, que ustedes confunden el progreso con el receso. Contésteme, señor Lambán, porque a mí me parece que sería interesante. ¿Qué considera usted que son políticas de progreso? ¿Considera que son políticas de progreso las que ustedes han aprobado en los presupuestos? Porque progresar nos parece que estaremos de acuerdo en el concepto, que es avanzar, que las personas tengan mayor bienestar, pero claro, en el cómo igual no nos ponemos tanto de acuerdo. ¿Cómo logramos eso? Pues yo le voy a decir cómo no. Ni con un gobierno inestable y débil, ni con un gobierno que genere una fractura social y una ruptura social, ni con un gobierno que haga una política que solo satisfaga a la mitad de la población, que es lo que ustedes pretenden en todo momento, y lo ha dejado aquí muy claro. Yo aquí tengo un compromiso con los partidos que han apoyado mi investidura y, por tanto, pues ese es mi objetivo y mi propósito, cumplir esos acuerdos y tal. Eso le va a satisfacer a la mitad de la población, a los que ustedes llaman de izquierdas, pero ¿y el resto? Sea usted presidente de todos los aragoneses, que es lo que necesita esta comunidad autónoma. Hagan ustedes políticas de amplia base para toda la comunidad autónoma, no solo para que estén contentos los que parece ser que les han votado. Eso es lo que no son políticas de progreso. Ni son políticas de progreso las políticas que estrangulan a los sectores productivos y estratégicos de esta comunidad autónoma, que es lo que han hecho con su presupuesto, apoyado también por ustedes, que después de decir que ponían no sé cuántas condiciones, ya se lo han dicho, cero a la izquierda, no sé cuántas condiciones porque eran oposición, y ya veríamos aquí lo que se negociaba, se dejaba de negociar, cero a la izquierda, y han aprobado los presupuestos que todos sabíamos que, por otra parte, los iban a aprobar. Eso no es política de progreso, ni es política de progreso una política que hace una reforma fiscal que es pan para hoy y hambre para mañana. O pregunte usted, bueno, lo verían en el acto que tuvieron de la empresa familiar, por ejemplo. Yo creo que el sentir de ese sector se quedó muy claro. Lo que piensan es pan para hoy y hambre para mañana, y dentro de muy poco tiempo, porque hoy están ustedes viviendo un estado de enajenación transitoria, como el enamoramiento, porque todavía no están viendo la crudeza de los efectos de sus políticas, porque ya saben ustedes que de las políticas los efectos son a medio, largo plazo en muchas cosas.
¿Qué augura usted que va a pasar en esta comunidad autónoma dentro de los años? ¿Van a crear empleo? ¿Con las políticas de hoy, con estos presupuestos, van a generar riqueza? ¿Van a crear empleo? Ustedes, pregúntenle a sus compañeros, las que hacían cuando estaban con nosotros en el gobierno. Esas eran políticas de progreso. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Socialista.